sería. De todas formas, si no hay ninguna aclaración ni nada por el estilo, avanzamos. A ver qué dicen en el chat. Por ahí en el chat me cuesta porque tengo una presentación, cambio de pantalla, veo el Zoom, veo el chat. Creo que habíamos hecho una puesta en común, las 5 no me parece, sí, hasta las 3, menos las 5. Sí, ¿cómo podríamos definir qué es un sistema operativo? Bueno, como ya pasó y ya ni nos acordamos lo que hicimos en esa clase, por lo menos yo no me acuerdo, vamos a pasar a la definición de sistemas operativos. Es decir, vamos a ver de qué se trata esto de qué son los sistemas operativos. ¿Alguien me puede dar una definición? Yo creo que en el práctico deben haber hablado de esto, así que deberían tener una noción por lo menos medio global de lo que es un sistema operativo. No googleen, no sean tramposos. ¿Alguien me puede decir? Un conjunto de programas que realiza Sí. las operaciones de la PC. O sea, Bien, conjunto de programas, ok. Realiza operaciones de la PC, es muy específico, ¿sí? De la computadora. ¿Por qué? sí, Porque una PC es una computadora, pero hay otros tipos de computadoras que no sean PC. Así que podríamos decir un conjunto de programas que realizan las operaciones de la computadora. Es, en líneas generales, una definición correcta, ¿sí? Podríamos agregar algunas cositas, por eso vamos a dar una definición un poquito más teórica, más elaborada de la bibliografía. Es un conjunto de programas que controlan la ejecución de los programas de aplicación, es decir, permite que los programas de aplicación se ejecuten, que también hace de interfaz entre las aplicaciones, estas de los usuarios, que son los programitas, y el hardware, para que se comuniquen, se conecten y uno responda al otro. Entonces, conjunto de programas que controlan la ejecución de los programas de aplicación y que actúan como interfaz entre las aplicaciones de usuario y el hardware de una computadora. En líneas generales fue lo que dijiste. ¿Cómo era tu nombre? Lucas. Lucas. Lo que dijo Lucas, en pocas palabras, ahí lo dijimos en un detalle un poquito más minucioso. Bien, nosotros podemos distinguir, y esto lo van a encontrar en la bibliografía propuesta por la cátedra. Hablando de bibliografía, no hablamos de la bibliografía, pero está subido, los links a los libros, estaban subidos por lo menos en la cátedra, los links a los libros de Stalin y de Tannenbaum. Los dos libros que vamos a usar como libros base para la cátedra. Yo les aclaro que no es que vamos a usar los dos libros para todos los capítulos, para todas las unidades, sino que algunas unidades los vamos a usar más de un libro, algunas de otro, porque están mejor tratados. Así que en la modalidad académica van a encontrar cada unidad eh, qué bibliografía es la más adecuada para esa unidad. De todas formas, si no las tienen, me lo piden. Objetivos y funciones que vamos a encontrar para un sistema operativo son básicamente tres, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere conseguir un sistema operativo? ¿Cuál es el resultado que se espera que se consiga con un sistema operativo? Primero, que actúe como interfaz del usuario y la computadora, es decir, que un usuario se pueda conectar con la computadora para que la computadora haga lo que el usuario desea. Por un lado. Segundo, el sistema operativo también tiene la función de administrar los recursos, es decir, hay cosas que el usuario quiere hacer, pero que quiere también desentenderse de hacer. Es decir, yo quiero hacer algo, pero hay cosas que no quiero estar yo encima de la máquina para controlarla. Quiero que alguien, en este caso el sistema operativo, se encargue de administrar los recursos. Ya vamos a entrar en detalle en cada una de estas funciones. Y por otro, es la facilidad de la evolución de un sistema operativo.
Esta facilidad de evolución tiene que ver con las mejoras que se van surgiendo desde el punto de vista del software, desde el punto de vista del hardware, y que el sistema operativo debería permitir que pueda ir evolucionando y mejorando sin crear demasiados problemas para el uso. Entonces, vamos a hablar de las funciones del sistema operativo como interfaz entre el usuario y la computadora. Si vemos este grafiquito, voy a ir poniendo el chat al costadito para ver si hay alguna consulta en el medio. Profe, ¿puede ser que haya un apunte impreso en las fotocopiadoras de la UNI? Sí, había un apunte impreso en la fotocopiadora del CATA. No sé si lo han conocido así como CATA. Brian. Si pueden abrir el micrófono, para mí es más rápido, porque hasta que escriben y hasta que yo leo y se pierde mucho más tiempo. Sí, profe, lo conozco. Bien, en esa fotocopiadora estaba lo de sistemas operativos. Él había sacado las copias de un libro y de otro, depende del capítulo. Para el capítulo la unidad 1, el capítulo tal y tal de tal libro, para la unidad 2, el capítulo tal y tal de tal libro. Él había hecho así como un compendio. En la de segundo piso del edificio principal, si no me equivoco, también era del CATA. O sea, la de planta baja, baja, y la de planta alta, alta, era la fotocopiadora del CATA. Todas las que están del lado de la calle, porque las que están para el fondo, había muchas fotocopiadoras, las que estaban para el fondo no tenían nada de sistemas operativos. Fíjense y pregúntenle si es la que la cátedra estaba usando. Es la de, como les digo, es la del que el CATA estaba manejando. Así que pueden sacar esas fotocopias también. Revisen en la modalidad académica, lo mismo, antes de comprar. Bien, hablamos de distintas capas o niveles que podemos analizar en un sistema de computación. Por primer nivel encontramos al hardware, todo lo que nosotros llamamos memoria, CPU, periféricos, motherboard, buses, ¿qué más? Sí, todo eso que nombré, que puede haber muchas más cosas en detalle, es lo que nosotros llamamos hardware. Pero por encima del hardware hay un software, que es el sistema operativo, que es el que se encarga de comunicarse con el hardware, porque tiene un nivel tan bajo que puede mandar señales y comandos o mensajes al hardware para que el hardware haga algo que nosotros deseamos. Por eso se dice que el sistema operativo es el intermediario entre las utilidades o aplicaciones que pueden generar los programadores, por ejemplo. Un programador se dedica a programar sistemas operativos o a programar utilidades que sirven al sistema operativo. Y luego también programa programas de aplicación, es decir, sistemitas para aplicación del usuario. Y por último tenemos el usuario final, que es el que va a hacer uso de esos programas de aplicación. Es decir, nosotros no como desarrolladores de software ni como ingenieros en sistemas, sino como usuarios comunes, vamos a usar esos programas de aplicación y en el medio vamos a tener el sistema operativo y algunas utilidades que me van a permitir esa comunicación con el hardware. El sistema operativo, cuando hablamos de sistema operativo, generalmente se refiere a kernel, y cuando hablamos de utilidades, son todos los programitas que están alrededor del sistema operativo, que lo acompañan, que lo complementan. Pero después ya tenemos los programas de aplicación propiamente dicho, que son orientados a un tema en particular. Procesador de texto, graficador, editor de imágenes, de video, planillas de cálculo, software propietarios o enlatados pueden ser para distintas funciones, ¿sí? Pero esos serían ya los programas más específicos que cada uno de nosotros usamos según el trabajo que querramos hacer. En el tema de hardware,
el diseñador del sistema operativo debe conocer el hardware, mientras que el programador es el que realiza la escritura de los comandos que van a ser necesarios que se comuniquen con el hardware. Por eso el programador de sistemas operativos trabaja a un nivel mucho más abajo del programador de lenguajes de aplicación. Tenemos programadores que se dedican a los programas que van a ser los que utilizan los usuarios, y después tenemos los programadores que se dedican a un nivel que se refiere más a utilidades y sistemas operativos. Bien, cuando tengan ustedes alguna consulta, alguna acotación para hacer, me avisan y abren su micrófono y participan, ¿sí? Bien, como interfaz entre el usuario y la computadora, el sistema operativo brinda servicios de creación de programas, es decir, nos facilita a los programadores para crear programas. También facilita la ejecución de los programas, porque él es el que lee lo que el programa dice y lo ejecuta con el hardware que sea necesario. Por ejemplo, abrir un archivo, cerrar un archivo, lo hace el sistema operativo. El lenguaje de programación le dice abrir el archivo tal y buscar el registro tal, ¿sí? Eso dice el programa. El sistema operativo es el que se encarga de ir físicamente a buscar ese archivo en el lugar que se encuentre en el disco para luego buscar el registro que corresponda. También el acceso a todos los dispositivos de entrada-salida, no solamente la ejecución de los programas en sí mismos, sino comunicarse con la impresora, comunicarse con la pantalla, con el mouse, con el teclado, con las placas de red, es decir, todo el acceso que nosotros como usuarios tenemos a los dispositivos, lo maneja el sistema de archivos, perdón, el sistema operativo. Y especialmente el acceso controlado a los archivos. Acá la palabra clave es controlado, porque tengan en cuenta que nosotros cuando accedemos a un archivo, podemos estar varios usuarios utilizando ese sistema. Recuerden que en la actualidad hay muchos sistemas que son multiusuarios, es decir, yo ahora estoy en mi máquina sola. Pero puede ser que en algún momento tengamos un servidor donde haya varios usuarios accediendo a archivos que están en ese servidor, ya sea la facultad, ya sea una empresa, etc. Hay un archivo de clientes. Esos clientes están todos juntos en un solo archivo, pero diferentes usuarios van a poder ir accediendo a esos archivos de manera que todos puedan acceder a la misma información y al mismo tiempo. Entonces, ese acceso controlado a los archivos, de decir, Sandra accede al archivo de clientes y Pedro accede al archivo de clientes, lo va a controlar el sistema operativo. Le va a dar permisos a uno permiso de lectura, al otro le va a dar permiso de lectura y grabación cuando uno está grabando. Cuando ya deja de grabar, le quita el permiso de grabación, se lo da a otro usuario. Todo eso lo maneja el sistema operativo. A ver si van escribiendo algo. Buen día, todavía. Hago una consulta. Las 5 no la hicimos, eso ya está. Profe, la presentación la subo. Ya está subida esta presentación a la UV. Fíjense, Genaro. Está subida esta. Y si llegamos a ver la próxima, también la voy a subir. Serían como los permisos de administrador, más o menos, sí. Podríamos hablar de permisos de administrador, pero no sería lo único. Sí. Bien, le encontraste género, perfecto. Bueno, seguimos con funciones del sistema operativo como interfaz usuario-computadora. Esto tiene que ver con una función que es esa relación que hay entre el usuario y la computadora para que el sistema operativo le facilite esa tarea. También la detección y respuesta a errores. Ustedes muchas veces han visto que, por ejemplo, encendemos el sistema operativo y queremos imprimir. Voy a mandar a imprimir este archivo.
mando a imprimir y me dice, la impresora no está lista. Ah, no la prendí. Bueno, detecta que la impresora no está prendida, me manda el mensaje de que la impresora no está prendida. Entonces cuando yo enciendo, la reconoce y automáticamente me responde cuando le mando a imprimir. Ese tipo de errores, todo eso lo maneja el sistema operativo. No es el programa de aplicación que yo usé para mandar la impresión. No, no es el Word, ni es el Excel, ni es el PowerPoint, ni es el editor de lo que sea. Es el sistema operativo el que reconoció que la impresora no estaba lista y que el programa de aplicación estaba mandando a imprimir algo que no iba a poder imprimir. Y la contabilidad. La palabra contabilidad es porque en inglés le llaman accounting, pero en realidad yo le llamaría auditoría más que contabilidad. Es más apropiado. Porque ¿qué hace? Lleva registros de lo que se hace, de quién lo hace, en qué momento lo hace, o sea, tiene el usuario, el día, la hora, el archivo al que accedió. Es decir, se lleva un registro de todos los movimientos que se realizan en mi sistema de cómputos, hardware, software, para que en algún momento, si es necesario, se verifique qué pasó. Porque puede pasar que haya sistemas que sean suficientemente sensibles como para que no pueda entrar cualquiera, y si queda registrado que entró una persona no autorizada, se pueden tomar medidas. Esa contabilidad también sirve para medir performance del sistema, quién hace más uso del sistema, en qué horario se hace más uso. O sea que esa contabilidad permite muchísima información que nos va a servir para, digamos, describir el sistema y tomar decisiones con respecto para mejorarlo. Bien. Vamos a continuar. Esta es una segunda función. Lo que hablamos recién fue como esa conexión, esa interfaz entre el usuario y el recurso, el hardware. Pero ahora vamos a ver al sistema operativo como administrador de recursos, porque fíjense que el sistema operativo también es un programa. Por lo tanto, él va a tener que dedicarse recursos de memoria, de espacio en disco, de uso de la pantalla para poder mandar mensajes o de grabar lo que fuese en el sistema de archivos. Entonces, ¿qué recursos deberá administrar el sistema operativo para ustedes? ¿Qué recursos debería administrar? Es una pregunta para... Todo el recurso de hardware, sí, toda la memoria, no solamente la memoria, ¿sí? La memoria sería un ejemplo. Todos los recursos. La memoria, la CPU, el procesador es el que realiza las tareas, ¿sí? Es el que ejecuta las tareas. ¿El cooler no, profe? Todo, todo, ¿sí? Vos sabés que me llama la atención, yo no sé por qué, pero les conté que estoy dando en el secundario. Ay, qué problema que tienen con los ventiladores los chicos. Profe, pero el cooler esto y el cooler aquello. ¿Qué tanto problema sí? Es un hardware, obviamente, pero ¿por qué tanta importancia? No sé. Y ahora que me lo preguntan ustedes, me llama la atención. Ah, por eso es Francisco, claro, por el juego seguramente, y les debe decir, hay que poner un ventilador más grande. Dice, profe, ¿y si yo le pongo el ventilador cerca de la computadora, algún beneficio voy a tener? Y sí, le digo, seguramente vas a tener un poquito más de fresco para el microprocesador, que quizás con el cooler de tu máquina no sea suficiente. Claro, eso es. Bueno, el cooler también es un recurso a administrar. El sistema operativo tiene que manejar todo el hardware, porque fíjense, si volvemos para atrás, en el grafiquito que yo les mostré, todo el hardware
está por debajo del sistema operativo, y es el sistema operativo, está así escalonado, pero no tiene nada que ver con el tema de la cobertura. El sistema operativo cubre todo el hardware, no es que hay una parte de hardware que no está cubierta, sino que todo el sistema operativo abarca al hardware que existe. Por eso es que, por ejemplo, cuando se van creando nuevos hardware, hay nuevas actualizaciones del sistema operativo para instalar. Lo que nosotros Sí, llamamos profe, una cosa, driver. el tema de los ventiladores, eso dependiendo cuánto vaya necesitando, o sea, si el procesador aumenta la temperatura, los ventiladores van a aumentar las revoluciones para enfriarlo. Entonces siempre está Claro, controlando los ventiladores y el resto de las cosas. claro, por eso digo, no solamente los ventiladores, sino todo lo que se les ocurra, que sea hardware, es controlado por el sistema operativo. Por eso la pregunta era, el que dijo memoria, el que dijo coolers, está bien, pero el que dijo todo el hardware, está perfecto, porque no es uno en particular, sino todo. En el momento en que sea necesario, algún hardware va a ser controlado por el sistema operativo. Vamos a ir pasando. Perfecto las aclaraciones. Bien. ¿Qué sucede si dos procesos intentan acceder al mismo recurso? Fijen en ¿Qué las piensan prioridades. ustedes? Gana el más fuerte. Se fijan prioridades, sí. El sistema operativo fija prioridades para los procesos. Entonces dice, este usuario va a acceder primero. ¿Por qué me pidió primero? Supongamos, lo puso primero en la lista. Viene un segundo usuario, le pide lo mismo, pero fue una milésima de segundo después. Quedó en segundo lugar. Entonces le dio el acceso primero a un usuario, a un recurso, y si el otro usuario quiere el mismo recurso, obviamente lo va a hacer esperar hasta que el otro termine. Ahora, si quiere otro recurso, pueden darles a los dos al mismo tiempo dos recursos diferentes. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que el sistema operativo, es como si fuera un usuario que también está solicitando recursos, porque él ocupa memoria, él tiene que leer en disco, él tiene que usar el microprocesador, ¿sí? Todos esos recursos que son los más importantes y los más complicados de manejar, también se los tiene que asignar a él mismo. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. El sistema operativo es un programa, pero que a su vez tiene que administrar para que les dé a todos por igual, pero él también entre dentro de ese todos por igual. Ahora bien, si tuviera que hacer alguna actividad importante, ¿a quién le daría prioridad? ¿A un usuario o al sistema operativo? ¿Qué piensan ustedes? Y lógico. ¿Por qué? Porque el sistema operativo está manejando. Ahora, si yo le doy el control de la CPU a un usuario, al programa de usuario, y dejo de hacer lo que yo estoy haciendo, puede colapsar el sistema. Entonces, las funciones del sistema operativo tienen un nivel de jerarquía un poquito mayor que las de las aplicaciones. Obviamente que son las funciones básicas y principales. Hay funciones accesorias que sí tienen un nivel de usuario común, pero se les llaman funciones privilegiadas, se les llaman funciones que trabajan en modo kernel, es decir, trabajan en modo núcleo del sistema, que son más importantes que las que trabajan en modo usuario. Las que son en modo usuario son igual que cualquier aplicación. Las que son en modo kernel son funciones principales y privilegiadas, que se les llama. Después, una tercera función, una tercera visión de los objetivos del sistema operativo es la facilidad de evolución. Así lo encuentran en la bibliografía con ese título. ¿Por qué? Porque el sistema operativo debería poder evolucionar cuando surgen actualizaciones de hardware. También cuando hay nuevos tipos de hardware, es decir, cuando un hardware mejora y cuando un hardware cambia o se agrega nuevos, ¿sí? El antivirus lo manejaría el kernel o la kernel, no, porque
kernel es núcleo, me suena feo la kernel, ¿sí? Kernel es núcleo, entonces es el kernel. El antivirus lo manejaría. Lo que pasa es que, como les digo, hay que empezar a analizar. Lee. Está bien. Hay que analizar qué partes de los antivirus van a ser funciones privilegiadas y qué partes no. Nosotros, no todas las instrucciones de todas las aplicaciones pueden ser de usuario o pueden ser de kernel. En un mismo programa podemos tener instrucciones que son de usuario y puede haber instrucciones que son para que las ejecute el kernel directamente. Entonces, eso de quién lo ejecuta va a ser de acuerdo al privilegio y la prioridad que tenga dentro de su programa, dentro de su entorno. Después, ¿qué más? O sea que debe permitir esto, la facilidad de evolución. El sistema operativo debe permitir que haya actualizaciones, porque si no, tenemos que tirar todo y empezar todo de nuevo. Que incorpore también nuevos servicios. Un sistema operativo debe permitir que se vaya mejorando los servicios y cosas que antes no se hacían, ahora sí se hagan. Debe resolver fallos, es decir, cada vez que encuentre alguna falla en el sistema funcionando, debe resolver. Por ejemplo, mandando un mensaje para que el usuario lo solucione, o tomando alguna decisión propia de decir, bueno, esto no lo voy a permitir hacer y le voy a pasar el control a otro. Por ejemplo, tenemos un programa que está ejecutando, tenemos 2 programas, tenemos 3 programas, supongamos que ya el cuarto es tan pesado que me da error en la memoria porque no me carga el programa en la memoria. Directamente no me lo carga. Ya resolvió el fallo. Me cargó 3 y el cuarto no me lo carga. No me envía ningún mensaje, ni me dice, ni me carga todo para que fallen los otros 3. Toma la decisión el sistema operativo de no cargar el último programita y seguir trabajando con esos 3 que tenía cargados. Sería un ejemplo, ¿no? Profe, las actualizaciones que les hacemos al hardware, ¿fuerzan a que el software también se actualice? Totalmente. Cuando nosotros incorporamos un hardware, por ejemplo, ustedes conectan un cable HDMI y conectan el televisor a la computadora. Y están forzando a que el sistema operativo reconozca un hardware diferente. Dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué me conectaron que tengo que estar mandando alguna señal a un dispositivo que no lo reconozco? Entonces dice, el dispositivo no es reconocido o algo por el estilo, y les pide que instalen el software para ese dispositivo. En este caso, como dice Santiago, los drivers. Entonces el sistema operativo me avisa que necesita un driver para ese dispositivo, si no lo tiene. Si ya lo tiene, no me avisa nada, lo conecta y anda y perfecto. Pero si no lo tuviera, me avisa que me está haciendo falta un driver. Esas actualizaciones son las que debe permitir el sistema operativo, es decir, ser lo suficientemente capaz de reconocer que hay un dispositivo nuevo, que necesita un hardware, un software para manejar ese dispositivo, que no lo puede hacer, pero me avisa. Entonces resuelve un fallo en ese momento. Obviamente no lo resuelve completamente, porque hasta que no le cargue la actualización no va a poder manejarlo. Pero por lo menos me está avisando que ese es el problema que tengo, que no lo puedo conectar. ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno instala, o sea, a veces los drivers se actualizan automáticamente, pero pasa que Sí, a veces sí. pasa que el driver, o sea, cuando se actualiza empieza a andar mal algo. Esto, ¿en qué parte sería el problema? ¿Sería el sistema operativo? Cuando empieza a andar mal el driver, puede ser que el driver no sea el correcto para ese sistema operativo, porque hay drivers para sistemas operativos. Puede ser que ese driver venga con una falla de la fuente, es decir, que el origen del archivo no sea tan seguro, entonces viene con algún pequeño bug y nosotros no nos damos cuenta. Puede ser muchísimas cosas. El sistema operativo actual no le puede dar soporte.
O puede que sí, Claro. o puede que el sistema operativo no le pueda dar soporte a ese software, ¿sí? Porque hay versiones de sistemas operativos que para poder ingresar esa actualización, necesito actualizar el sistema operativo para que sea más nuevo, para que me lea esa actualización. Se puede pasar muchas cosas. Profe, Sí, teóricamente, si se te instala solo el driver, no debería haber ninguna falla, porque el no driver debería, es el claro. apto para el sistema operativo, ¿no? Claro, porque justamente cargo la actualización sola. Ahora, si yo necesito cargarlo a mano, puede ser que el sistema operativo esté con alguna falla o sea más viejo de la actualización que yo quiero incorporar. Entonces, por eso debería actualizar el modelo del sistema operativo para que me tome todas las actualizaciones que están apareciendo. Ah, listo, profe, gracias. Bien, vamos a ver el tema de la evolución de los sistemas operativos para que ustedes vean cómo ha avanzado en la computación esto de los sistemas operativos y todas las cosas que se fueron probando y llegando a lo que es la actualidad. Hay 4 etapas grandes, en donde los sistemas operativos trabajaban de distintas formas. Empezamos con el procesamiento en serie, luego el sistema en lotes, luego lotes simples, luego el sistema por lotes con multiprogramación y por último los sistemas de tiempo compartido. Veamos qué es cada uno de ellos. El procesamiento en serie significa procesamiento en donde un proceso comienza la ejecución en la computadora, ocupa la CPU y los recursos, ese proceso, un proceso A, por ejemplo, y que hasta que no termina, ese proceso B que viene por detrás no puede ejecutar. A eso se le llamaba procesamiento en serie. Esto, ¿cómo se implementaba? ¿Sí? Venía un proceso A, después un proceso B, después un proceso C, y era todo secuencial. El proceso A terminaba y recién comenzaba a ejecutarse el proceso B. Era solo un proceso por vez. El programador era el que interactuaba con el hardware. En la época donde se usaba el procesamiento en serie, el programador y el que manejaba la computadora era una persona que tenía que saber mucho, porque no había sistema operativo que manejara la secuencia. Era cargar una cinta o una tarjeta perforada para un proceso, la máquina empezaba a andar y a cargar datos y a hacer todo el proceso que se tenía que hacer. Cuando terminaba eso, se sacaba esa cinta, se sacaba esa tarjeta perforada y se ponía la del proceso B. Y todo eso lo hacía una persona, manualmente y cargando comandos para que preparara todo el trabajo. Ese era el sistema operativo, la persona que administraba qué poner, qué enganchar. Si se olvidaba de algo la persona, moría, porque había hecho algo mal y tenía que empezar todo de nuevo. O sea, el sistema operativo era una persona. Por eso el procesamiento en serie duró mucho tiempo cuando aparecieron las computadoras, pero después dijo alguien, no, che, esto hay que mejorarlo porque no podemos estar trabajando así, donde el tipo que sabe, que era el único que podía trabajar en ese sector, se enferma y morimos. Así que tenía varios inconvenientes, que era cómo planificar una tarea, no se podía planificar. El que llegaba primero y ponía su tarea a trabajar, no podía hacer nada. El que seguía tenía que esperar que terminara esa tarea para que continuara. Y si había algo importante, lo lamento, a la cola, había que esperar que te tocara el turno. Y el tiempo de preparación y configuración para que empezara a procesar era muy largo también. O sea que era muy engorroso. Esto fue en los primeros tiempos donde aparecieron las computadoras. Después apareció el sistema en lotes simples. Se le llamaba el monitor residente. Ni siquiera se le llamaba sistema operativo, se le llamaba el monitor residente. Entonces, ¿qué es eso? No existía el concepto sistema operativo, ¿sí? Era un software que leía el programa desde la cinta o de la tarjeta, porque era la forma en que se cargaban los datos, lo subía a la memoria y lo ejecutaba.
Es decir, que ya había un programita que leía el programa, lo subía a memoria y lo ejecutaba. Entonces las personas solamente dejaban cargadas las cintas o la tarjeta perforada para que lo hiciera en el momento que terminaba uno, empezaba el otro. No tenía que estar la persona esperando que terminara para cargar en la memoria el programa. Ya se había avanzado bastante porque la persona podía irse a descansar, cargaba varios programitas en secuencia, decía el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y el monitor residente lo subía cuando terminaba el anterior. Era todo un avance. Se podían ir a tomar un café y sabían que cuando terminaba uno iba a comenzar el próximo. El monitor era el que controlaba la ejecución de los trabajos. También alternaba la ejecución de los programas de usuario y la ejecución del monitor. Obviamente el monitor era un programa, tenía que subirse memoria para poder hacer lo que pedía el otro programa, entonces había una intercalación de actividades. Primero el usuario, el programa monitor y luego el programa de aplicación o programa de usuario. ¿Qué ventajas piensan ustedes que presentaba esta etapa con respecto a la etapa anterior? Que te deja aprovechar el tiempo de carga del programa, el tiempo que antes perdía. Exactamente. Claro, suponiendo que yo me iba porque me llamaba mi jefe, el tiempo de carga quedaba muerto hasta que yo volviera. En este caso, el tiempo de carga ya era automático, entonces dejando listos 2 o 3 programas, yo podía dejar eso preparado y el monitor era el que se encargaba de subir y preparar la ejecución de los programitas. Muy bien. Después pasamos al sistema por lotes con multiprogramación. Antes era el sistema por lotes simples, ahora con multiprogramación. El concepto de multiprogramación revolucionó la era de la computación en esa época, ¿sí? Los dispositivos, cuando hablamos de dispositivos de entrada-salida, estamos hablando de impresoras, discos, pantallas, teclados, son lentos con respecto a la velocidad que puede asumir un procesador, un microprocesador. En este caso se hablaba de procesador porque no existía el micro todavía, existía el procesador. Pero ahora en la actualidad se le sigue diciendo procesador, ¿sí? Así que no hacemos la distinción entre microprocesador y procesador porque para nosotros a los efectos de hablar en sistemas operativos estamos hablando de lo mismo. Los dispositivos son lentos porque, imagínense, teníamos que escribir un archivo. La impresora track, porque en esa época existía la impresora que se llamaba matriz de puntos. La impresora que con un golpecito marcaba las letras, la matricial, muy bien Jesús. Entonces, esa impresora tardaba siglos para imprimir un texto de una página. Y el procesador en 2 segundos ya había hecho toda la impresión de una página en la memoria. Entonces, y hacía mucho ruido, sí, un ruido era terrible. Ponías la impresora y tenías que cerrar las puertas para no escuchar el ruido. Porque eran golpes, matriz de puntos, tic, 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 para una A, tic, 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 para la B, y así. Entonces, ¿qué pasó? Cuando teníamos monoprogramación, un programa A, supongamos un programa A, tenía una línea de tiempo para ejecutar. Esto verde era la ejecución de una serie de comandos del programa. Pero cuando tocaba el acceso a un disco, la lectura de un dato en la memoria o grabar en la memoria o grabar en el disco o visualizar por pantalla o esperar que el usuario ingrese por teclado algún dato, había una espera que se le llama espera de entrada-salida, porque se estaba accediendo a algún dispositivo de entrada-salida, donde el programa no estaba ejecutando, porque estaba esperando esos datos.
¿sí? Ya sea ir a buscar un dato en un archivo, ya sea esperar por teclado que se le ingrese algún dato, o esperar que imprima un dato en la impresora. Ese tiempo de espera era un tiempo muerto para ese proceso y el procesador quedaba capturado por ese proceso, entonces no podía hacer más nada que esperar hasta que estuvieran todos los datos y luego se ejecutara. Ese tiempo muerto era cada ciertos intervalos de tiempo donde se necesitaba acceder a esos datos. Imagínense que si teníamos tiempos muertos muy largos, ese tiempo el procesador estaba así, cruzado de brazos, esperando que le llegaran los datos. Entonces alguien dijo, che, ¿y si ponemos a trabajar otro proceso mientras el proceso A está esperando que lleguen los datos? Es decir, en este tiempo vacío, blanco, pongamos a trabajar otro proceso. Entonces surgió el sistema de lotes con multiprogramación, y donde el programa A tiene un tiempo de ejecución y un tiempo de espera, el programa B también tiene un tiempo de ejecución y un tiempo de espera, el programa C también, y así sucesivamente todos los procesos, pero digamos la lógica decía, bueno, sí, pero si ponemos todo al mismo tiempo, todos van a coincidir con los tiempos de espera. Entonces se plantea de empezar un proceso y cuando llega ese tiempo de espera del proceso A, lanzar el proceso B, y cuando llegue el tiempo de espera del proceso B, lanzar el proceso C. Y se graficaría de esta forma. Ejecución de uno, ejecución del otro, ejecución del tercero. Quizás ese sea un tiempo muerto, ese que está en blanco, y luego vuelve a ejecutar el proceso B. Nosotros vamos corriendo las ejecuciones, desfasadas un poquito en unos segundos, desfasadas en unos segundos, y el tiempo de espera del microprocesador, fíjense que es tan chiquito que es casi imperceptible. Mientras que si tenía que esperar todo eso, en el mismo tiempo de ejecución del programa A, pudimos ejecutar el A, el B y el C. Eso es la multiprogramación, que el microprocesador le da ejecución a distintos procesos en distintos momentos donde los procesos no están necesitando a ese procesador. Todo el tiempo que lo necesité, lo ejecuté, luego corté la ejecución porque estoy esperando que me llegue un dato del disco. Como son más lentos los discos y los dispositivos de entrada-salida, tengo que parar, no puedo seguir. En ese parar, meto el otro programa. Obviamente que este programa, el B o el C, alguno de esos debería ser también el sistema operativo, porque para poder ejecutar esa espera o llamar al otro proceso o mandar imprimir otro proceso, el sistema operativo debe darse tiempo para sí mismo. Entonces, uno de estos tres es el sistema operativo y los demás son programas de aplicación que se van alternando en la ejecución. Pero eran sistemas por lotes, es decir, eran sistemas donde yo tenía muchas tareas para realizar. No es como los actuales, ¿sí? Los nuestros son interactivos. Esto por lotes implicaba que yo tenía muchas funciones, tareas para realizar, y cuando terminaba, que había acumulado todo, terminaba, lo podía guardar en un disco o mostrarlo por pantalla. Era como que el proceso trabajaba y no mostraba nada o no guardaba nada, y cuando terminaba recién mostraba o guardaba algo. Pero era fantástico al lado de lo que era el procesamiento en series. En los sistemas con multiprogramación, la multiprogramación es el concepto de ejecutar varios procesos en forma alternada para aprovechar los tiempos muertos del procesador en las operaciones de entrada-salida. ¿Sí? Ese sería el concepto global que yo ya lo repetí varias veces. ¿Me pasé? Sí.
Vamos al sistema, el último de la evolución, son los sistemas de tiempo compartido. Es decir, ya acá, cuando hablamos de tiempo compartido, estamos hablando de multiusuarios, es decir, muchos usuarios tratando de acceder a un sistema único por medio de distintas terminales. ¿Sí? Los tiempos compartidos surgieron cuando surgieron las redes. ¿Sí? Tenemos un sistema cargado en un servidor y distintos clientes que quieren acceder a ese servidor al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el concepto del tiempo compartido? Van a implementar multiprogramación, sí. Primero dejo entrar al cliente 1, un segundo después al cliente 2, un segundo después al cliente 3, y con ese segundo yo puedo manejar ya las distintas secuencias de ejecución de cada uno de los procesos en los tiempos muertos de los procesos de cada uno de los clientes. O sea que implementamos multiprogramación. Me queda la duda si queda claro, porque esto es importantísimo, cuál es el concepto de multiprogramación. ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió a qué me refiero con multiprogramación? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Yo asumo que cuando callan es porque está todo bien, ¿sí? Yo quiero creer que cuando ustedes no entiendan algo me van a frenar porque no tengo forma de preguntarle a los 83 que están conectados, ¿vos entendiste? Entonces, pregunto en general y si nadie contesta es porque está todo bien. Bueno, el sistema de tiempo compartido se dice que hay N usuarios que solicitan servicio al mismo tiempo y cada usuario va a disponer en promedio de 1 sobre N del tiempo del procesador. No puede un usuario acaparar más tiempo que otros. Y eso el sistema operativo lo controla. Dice, tengo 10 usuarios conectados, entonces el procesador se va a dividir en 10 tiempos, 10 unidades de tiempo. Entonces a cada usuario le voy a dar una unidad. Son 10, divido sobre 10 usuarios, una unidad a cada uno. El usuario que usó una unidad va a tener que esperar a que el usuario 2 termine de usar su unidad también, para que se lo dé al 3, al 4 y al 10, y cuando todos hayan usado su tiempo y también tengan que seguir usándolo, vuelva a darle más tiempo a ese usuario primero. Es decir, no puedo de entrada darle a un usuario todo su tiempo que necesita, porque si no, los hago esperar demasiado tiempo a los demás usuarios. Por eso se nivelan los requerimientos de los distintos usuarios y parece que la red anda más lenta. ¿Por qué? Porque hay muchos. Entonces el tiempo para responder a todos se baja. Hay menos tiempo para cada uno. Un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito, hasta que termino la vuelta y vuelvo a empezar. Cuando menos usuarios tenemos, más rápido va a andar porque voy a tener más tiempo para cada uno de ellos. En realidad no va a ser más tiempo, va a ser el mismo tiempo, pero va a estar más seguido los bloquecitos de tiempo que les voy a dar. Si son muchos, divido entre más cantidad. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Profe, o Sí. sea, los usuarios Epa. serían gente que intenta hacer una misma orden. En realidad, los usuarios tienen que ver con cualquier actividad que quieran realizar, ¿sí? Algunos van a hacer actividades muy simples, otras van a ser más complejas, pero independiente de la actividad que tengan, yo el tiempo de procesador se lo voy a dar a todos por igual. Entonces, si tu actividad necesita 10 tiempos, vos vas a tener que esperar más tiempo que aquel que necesita 2 tiempos nada más. ¿Mm? Al que necesita 2 le voy a dar una vez, a vos te voy a dar una vez y al otro le voy a dar una vez, un tiempo. Vuelvo al primero necesitaba 2, le di la segunda y terminó, y se fue. A vos que necesitabas 10 tiempos, te voy a dar la segunda y te va a faltar 8 más todavía. Entonces, cuando venga el tercero, le voy a dar su tiempo y si necesitaba 3 o 4, le va a faltar una sola para la vuelta.
Cuando el otro usuario se fue y no pidió otra tarea, ahí en vez de dividir los tiempos en 10, lo voy a dividir en 9. Y si se van yendo usuarios, los voy a dividir en 8. Entonces les voy a ir dando más tiempo a cada uno de ellos. Pero el que tenga una tarea mucho más larga, más grande, más pesada, que se le llama, en cuanto al uso de recursos, va a tener más tiempo de demora por el hecho de que los tiempos van a ser todos iguales para que sea equitativo. Yo a todos les voy a dar el mismo tiempo y el que necesite más, se lo voy a dar, pero distribuido en más tiempo reloj. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Dudas, inquietudes, y aquí terminábamos la clase pasada. Pero como no vamos a terminar porque recién empezamos, yo lo que voy a darles ahora va a ser un preguntero de lo que hemos Profe, visto. Sí. no, es que en el chat había unos chicos que estaban preguntando algo. ¿El usuario puede ser un programa también? Sí, sí, sí. Cuando hablamos de usuarios, yo hablo de persona que quiere ejecutar un programa o de un programa solito que tiene que ejecutarse. Por ejemplo, el sistema operativo no es una persona, es un programa, pero él también tiene requerimientos de hardware. Él necesita usar la memoria, él necesita usar el procesador, necesita mostrar por pantalla algo, entonces ese usuario sería programa también. Sí, sí, sí. Y nosotros, yo cuando digo usuario, por ahí quizás me los confunda, pero usuario y programa o proceso, en realidad cuando empecemos a hablar más correctamente, vamos a hablar de procesos. Entonces el proceso puede ser generado por un usuario o generado por el sistema operativo. Entonces los procesos van a ser procesos, punto. Entonces, quien lo haya generado es indistinto, nos da lo mismo. ¿Sí? Lo único que nos va a importar en ese caso van a ser el nivel de prioridad que tengan esos procesos. Quiénes van a ser los que van a generar ese proceso, les van a dar la prioridad. Si es un proceso de usuario común, va a tener una prioridad. Si es un proceso que lanza el administrador del sistema, es otra prioridad. Y si es un proceso que lanza el kernel del sistema, va a ser una mayor prioridad todavía. ¿Puedo repetir cuáles son las ventajas del sistema de lotes simple y el sistema por lotes de programación? Volvemos para atrás. Lotes simples. Bien. Lotes simples. El monitor residente era un software muy básico, muy básico. Lo único que hacía era controlar que se ejecutaran los procesos, es decir, decía a quien le seguía el orden de ejecución, cargaba los datos de ese proceso para que se empezara a ejecutar la tarea. Digamos que planificaba el orden, era como que había una fila de procesos esperando y él decía, ahora te toca a vos, y lo hacía pasar. Cuando terminaba, se fijaba que hubiera terminado, que hubiera sacado todo lo que le hacía falta, pasa a vos y ahora te toca a vos. Y esa era la forma de manejar el sistema por lotes. Era un programita, obviamente, pero yo estoy haciendo de cuenta que fuera una persona. Después dice, ¿el monitor es lo mismo que el monitor residente? Sí, en este caso, en esa época, monitor y monitor residente era lo mismo. Se le llamaba residente, ¿saben por qué? Porque residía en memoria todo el tiempo. Ese monitor, que era un programita, estaba todo el tiempo en la memoria. Nunca podíamos bajarlo de la memoria. Ahora nosotros hacemos algunos truquitos para subir y bajar algunas partes del sistema operativo, que no está todo el sistema operativo cargado. Pero en ese momento el monitor, que era nuestro sistema operativo, estaba todo el tiempo en memoria y tenía que estar completo cargado en memoria. Vamos a las ventajas de multiprogramación. En el caso anterior era monoprogramación. ¿Por qué? Porque era un proceso y hasta que el primero no terminaba, no seguía el segundo. Con el sistema por lotes con multiprogramación es esa alternancia que decíamos. Déjenme ver qué pasó acá. Estoy tocando mal. Acá. El grafiquito este. Ahí está.
donde tenemos varios procesos y que a la larga los hacemos ejecutar uno a continuación del otro, ¿sí? Uno a continuación del otro, pero aprovechando los tiempos muertos entre ellos. Entonces, supongamos que hiciéramos ejecutar el programa A, tardaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiempos, ¿sí? Que se le suele llamar quantums, pero por ahora no lo vamos a nombrar así. 6 tiempos, el programa A, y el programa B también tarda 6 tiempos, y el programa C también tarda 6 tiempos, porque tenemos la misma ubicación física de los momentos en que tiene que trabajar. Pero si nosotros lo trasladamos a un esquema de multiprogramación, empezamos en un tiempo el proceso A, y cuando llegue el tiempo muerto del proceso A, podemos poner a ejecutar el proceso B en forma casi simultánea. Casi, digo yo, porque primero ejecutó y se detuvo. Cuando se detuvo, recién comienza el proceso B. Cuando el proceso B le llegue el tiempo de espera, se detiene y podemos ejecutar el proceso C. Entonces, la multiprogramación implica que voy a tener varios procesos ejecutándose casi al mismo tiempo. A ver, profe, ahora cuando corremos varios programas a la vez, nuestro sistema operativo asigna, por ejemplo, memoria RAM, de manera desigual a cada proceso según los requerimientos. ¿Esto no rompe con la idea de 1 sobre n del tiempo compartido? En realidad, lo que estamos hablando de memoria no es lo mismo que hablamos de tiempo. La memoria yo le puedo dar diferentes tamaños de memoria según lo que cada uno necesite, pero también tengo un límite, ¿sí? Pero, por ejemplo, el que cargo primero, si necesita más memoria, le voy a dar todo ese tiempo de memoria. Todo ese tamaño de memoria. El tiempo compartido es tiempo, ¿sí? Es el reloj, como dice Moreno. Los tiempitos de ejecución en el procesador. No tiene que ver con la memoria. ¿Se usan estos dispositivos haciendo más nuevo la multiprogramación? ¿O ¿Cómo? ya es algo que quedó? Sí se usa Seguimos. en los dispositivos más nuevos. Seguimos usando la multiprogramación, es el concepto fundamental. Por eso es que está bien, ya vamos a ver que hay otras cosas mejores, pero seguimos usando el concepto de multiprogramación. Cuando nosotros trabajamos con multiprocesamiento simétrico, estamos trabajando con multiprocesadores, es decir, varios procesadores al mismo tiempo. Pero dentro de cada uno de esos procesadores seguimos usando multiprogramación. Porque si no, todo este tiempo muerto estaría desaprovechado y la performance de la CPU sería baja porque decimos, ¿qué hizo? 2 procesos, 3 procesos. Claro, no estaría siendo eficiente. No estaría siendo eficiente. Por eso sumamos todos estos tiempos de ejecución para un solo procesador y va atendiendo 3 requerimientos al mismo tiempo y en la misma cantidad de tiempo. Que si no, acá lo tendríamos que haber multiplicado por 3, porque acá usaba 6 tiempos para uno, 6 tiempos para el otro, 6 tiempos para el otro, eran 3 por 6, 18 tiempos. Acá, en 6 tiempos, hacemos los 3 procesos, porque en este tiempo que no estaría haciendo nada, se dedica a otro proceso. ¿Se entendió ahora ese concepto de multiprogramación? Al que había preguntado que le quedara claro. ¿Había un máximo de programas? Sí, el máximo estaba dado en la cantidad de tiempo que ocupaba uno y el tiempo que volvía a ejecutar. Por ejemplo, esta espera de tanto tiempo era lo que permitía que cargara 2, 3 o 4. Si la espera era mucho mayor, más procesos cargaba. Si la espera era mucho menor, menos procesos. Es para ocupar en los tiempos muertos. Porque si yo a esta ejecución la traslado en el tiempo, estoy bajando la performance del sistema porque no estoy ejecutando el primer proceso que puse a ejecutar. Si este tiempo yo no lo puedo reducir porque es lo que tarda, ese tiempo es el que tengo que ocupar con lo que más pueda. No puedo correr esta ejecución, no la puedo correr en el tiempo para que entren más.
Sí, sí, sí. Más temprano. Podría ser un ejemplo, sí, podría ser un ejemplo porque ese más temprano implica que ustedes puedan dedicarse a otra cosa. Sí, sería. Quiero aclarar que en esta clase no hay recreos, pero no porque no quiera yo, porque no hay recreos, tenemos 2 módulos y nada más. Así que si eso fue una aclaración para la clase, fantástico. Si fue un lance de que querían recreo, olvídense. Ajá, ¿qué fue eso? No puedo escuchar. Ah, bueno, me queda claro. Está bien, fantástico. ¿Cómo es tu nombre? Luis. Yo te entendí eso perfectamente, Luis. Nada más que yo lo aproveché para decirles, por si era una indirecta. Bueno, seguimos entonces. Volvemos a los tiempos compartidos. Profe, Sí, tengo una duda con multiprogramación. sí, Cuando dice, por ejemplo, que ejecuta el proceso A y entra en tiempo de espera de entrada y sí, salida, ese sí, tiempo de espera podía ser acceder a los datos del disco. sí, Y sí. el disco dijo que, bueno, los dispositivos de entrada y salida eran más lentos que el procesador. Porque son dispositivos mecánicos, Claro. mientras que el CPU es digital. Bueno, pero al acceder a esos datos, eso también no es tiempo del procesador, no se encarga el procesador de acceder a No, esos datos. no, porque, Ah, por eso. claro, claro, Por porque eso entra en la tiempo de parte espera. mecánica de ir a buscar los datos, de traer los datos y que lleguen por el bus hasta el microprocesador lleva un tiempo, ¿sí? El micro le deriva a un dispositivo para que haga ese trabajo. Cuando busca los datos y los tiene, se los vuelve a dar al microprocesador. Ese tiempo de ir y volver al Claro, micro ahí ya es ese, ejecutó otro claro, proceso. ahí Ah, tuvo bien. tiempo de ejecutar otra cosita, ¿sí? No es que van a ser Ah, 10 procesos, van a ser dos, tres a lo sumo nada más, pero claro, sí, sí. lleva un tiempo que se libera el procesador. Claro, Y porque no. estamos hablando solo del procesador. Después tenemos la memoria, después tenemos los canales de comunicación, los buses, eh, los controladores y hay un montón de dispositivos más que vamos a ir incorporando. Pero sí, termina y el CPU queda muerto ahí, o sea, queda muerto, queda esperando, porque no lo hace él a ese trabajo. Claro, esa era la duda. Esa era la duda, Sí, claro. gracias. Bien. Entonces, ya habíamos terminado, cierto. Tiki, tiki, tiki. Gracias, hasta la próxima, terminamos la clase. No, mentira. Vamos a ir a votaciones. Vamos para atrás porque Oh, profe. Ya, tienen 5 minutos para responder. Es un multiple choice para que se vayan preparando, para que sepan qué entendieron de la clase y qué no. Y como los parciales seguramente van a ser de este tipo, es para ir preparándoles las preguntitas que pueden tocarles. No van a ser iguales, pero pueden ser similares. Es una autoevaluación. Cuando dice opción múltiple, significa que puede haber más de una opción correcta.
Podría ponerles una musiquita para que sea más amena la respuesta, ¿no? ¡Ay, perdón! Perdón que voy a cortar esto. No hablé de ese, porque claro, no llegué a ver todo. Perdón, esa pregunta la vamos a dejar pendiente, la de ESMP, ¿sí? Sí, perdón. Pensé que había llegado que iba a llegar a ese tema, por eso le hice la pregunta. La vamos a dejar para la próxima esa pregunta. Bueno, entonces si lo pueden responder, fantástico. ¿Sí? Es para saber cuánto saben ustedes. No, no hay que hacer tatetí, Lorenzo. No, no, no. Hay que tratar de ser conscientes. No va a ir con nota, así que no se preocupen, pero sí para que ustedes sepan cuánto entendieron o cuánto no de la clase. No me deja avanzar. ¿Por qué no? Tenés que marcar alguna, por eso. Sí o sí hay que marcar alguna de las opciones, Cintia. Por eso les dije, la de SMP marquen cualquiera, si quieren, o marquen la que les parezca que es la correcta, pero no vimos ese tema. Hice una mención rápida nada más yo. Les doy un minuto más, porque ya vamos 5, porque los distraje hablando. Vamos que faltan 18, 19, chicos. Cuando terminemos con esto les voy a habilitar. Bueno.
Cortamos, finalizamos la votación y vamos a habilitar la asistencia. Espérenme un segundito. El que no votó ya está. 2K1, 2K. ¿Cuál era este? ¿Dónde estoy parada? No sé, porque tengo tantos cursos. 2K3, 2K3. 2K3. No, sí. Yo sé que estoy con el 2K3, pero digo, estoy parada acá en la V, que no sé qué curso estaba. Vamos a poner ahí. 2K3. Hoy es 23, ¿no? Entonces vamos a Sí, poner... profe. Prueben ahora si pueden poner la asistencia. Si no pueden, me avisan porque lo hice de una forma diferente. A mí no me aparece, profe. Ah, perfecto. Entonces no es la forma que yo creía que se podía. No, a mí Bien, tampoco, bien. profe. Vamos, volvemos al 2K3 y lo hago de la forma normal que yo ya sabía. Quizás hay algo que me esté faltando, pero link, asistencia. Acá. Ahora sí. Ahí sí, profe. Está perfecto. Voy a compartir los resultados de la votación, a ver que analicemos en qué se equivocaron, en qué le acertaron. ¿Sí? Mientras van poniendo el presente. Bien. ¿Cuál opción representa el concepto de sistemas operativos? Hay dos opciones correctas, que son la primera, son programas para la administración eficiente de los recursos del computador. El 75% marcó bien. Y son programas que actúan como intermediario entre el usuario y de una computadora y su hardware. El 90% también marcó correctamente las dos preguntas. Después hubo un 47% y un 11% que se equivocaron porque no son programas que actúan como interfaz entre el software de base y el usuario, ¿sí? Porque el software de base es el sinónimo de sistema operativo. Cuando hablen de software de base, se puede decir que estamos hablando de un sistema operativo. Entonces eso es como una contradicción porque estamos diciendo que es la interfaz entre el sistema operativo y el usuario. Y estamos definiendo el sistema operativo. Los dispositivos que sirven para crear acceso del usuario a su sistema. No es un dispositivo el sistema operativo, es un programa o un conjunto de programas. Por eso también es incorrecta esa respuesta. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me van consultando. Bien. La 2. El sistema operativo como interfaz entre el usuario y la computadora brinda los siguientes servicios. También es opción múltiple porque vimos varias funciones. En realidad 3. Facilita la evolución, el 23%. Es correcto. Muy pocos le acertaron ahí. La detección y puesta a errores y respuesta a errores también es una función correcta. Acceso a los dispositivos de entrada-salida también es correcta, es una de las principales. Y la corrección de versiones de aplicaciones no es función del sistema operativo. Las versiones de las aplicaciones se corrigen, las hace cada empresa, cada desarrollador y punto. Pero no tiene nada que ver con el sistema operativo, ¿sí? No se encarga el sistema operativo de hacer las correcciones. Por eso ahí había 3 correctas. Vamos a la 3. Bueno, sí, Santiago dice que la 1 no siempre se cumple porque no es eficiente, no siempre es eficiente. Bien, muchas veces tiene que ver una de las ¿Profe? cosas de la eficiencia de los sistemas operativos. Sí,
Una pregunta con el punto anterior. Sí. El facilitar la evolución no lo habíamos visto como un objetivo función aparte del procesador y no como parte de, digamos, del objetivo de que tiene el procesador como interfaz Ay, entre usuario y computadora. perdón, leí mal. Gracias por la aclaración. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Andrés, gracias por la aclaración, porque no es para el multiprocesador, es la evolución del sistema operativo. Así que está mal esa respuesta. Sí. Menos mal que me aclaraste. Yo ¿Qué respuesta, di por profe? entendido que decía sistema operativo. No facilita la evolución del multiprocesador, facilita la evolución eh, del sistema operativo, del sistema de computación. Oh, no me acuerdo. Sí. Gracias por aclararme, esa era incorrecta. Profe, pero no Volviendo, vimos otro punto que era directamente facilitador de la evolución del, o sea, como que vimos un punto que era sobre la evolución sí, era facilidad de evolución, pero ¿de qué? de la actualización de hardware y de nuevos tipos de hardware, nuevos servicios, pero creía que también incluía el tema del No. No es del multiprocesador, ¿sí? Van a ver que el título dice facilitar la evolución de las aplicaciones. Ok, El hardware gracias, puede profe. ser, sí. Bueno, fíjense que lo que dijo Santiago me interesa mucho. Dijo, la 1 no siempre se cumple. El tema de la eficiencia de los sistemas operativos, porque no siempre son eficientes, dice él. Y en realidad es cierto lo que plantea Santiago, pero una de las aclaraciones que yo quiero hacer es que los distintos sistemas operativos tienen características particulares, ¿sí? Algunos tienen alguna ventaja con respecto a un tema, otros ventajas con respecto a otros temas, es decir, están orientados a distintas funcionalidades que pueden ser útiles para alguien y no tan útiles para otros. Por eso es importante reconocer qué cosas son útiles para nuestros objetivos. Quizás este sistema operativo que estoy usando no sea tan apropiado para lo que yo quiero hacer y necesite otro sistema operativo. Eso es importante de saber porque el hecho de reconocer las funcionalidades y para qué cosas puedo mejorar en un sistema operativo o en un sistema de cómputos, es lo que me va a determinar qué sistema elegir, qué sistema operativo elegir para usar. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos problemas a la hora de la conectividad, la red, la conexión a redes era uno de los fuertes de Linux en todas las épocas, ¿sí? Si yo usaba Windows, a veces tenía problemas en las redes, problemas en la conectividad, problemas en el traslado de la información. Y si yo no quería tener ese tipo de problemas, porque la red para mí era muy importante, entonces instalo Linux, por ejemplo. Ahora, si yo lo que quiero es un entorno gráfico fácil de manejar para los usuarios, porque los usuarios son personas bastante Entiendo, Daniel. se dice? ¿Cómo se dice? Incultas en el tema de la computación, yo puedo usar un entorno gráfico mucho más fácilmente, ahora no tanto, pero en esa época, con Windows. Entonces yo me oriento a usar Windows porque es más fácil, más intuitivo, pa. O sea que dependiendo de lo que yo quiero conseguir de un sistema operativo, es donde yo voy a tener que poner énfasis para ver cuál elijo. Esa eficiencia se valora de acuerdo a lo que yo creo que es lo más importante. Para mí quizás eficiencia se basa en un aspecto y eficiencia para Santiago es otro aspecto. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta qué es lo que yo voy a pretender y de allí elegir el sistema operativo más acorde a esa necesidad. Linux es mucho más modificable, no es la palabra correcta, sino es más flexible, así se le llama, es más flexible que Windows. Yo puedo hacer muchas más modificaciones, como decís Lucas, porque me da la posibilidad de manejarlo yo. Windows tiene más rigidez a la hora de hacer ciertas cosas, o es esto o es esto, y son dos opciones. Linux te permite que uno lo customice, sería la palabra inglesa, que lo adapte a mis necesidades. ¿Alguien más quería decir algo?
Bien, vamos a... los sistemas operativos modernos deben tener en cuenta las siguientes características. La estructura monolítica, el incremento del tamaño del kernel, las aplicaciones multimedia, eso tampoco lo vimos. Eso tampoco lo vimos, chicos, así que si no lo sabían no hay problema, lo vamos a dejar. Indique qué software corresponde a la categoría de software de base. Son los sistemas operativos, los compiladores y los utilitarios de los sistemas operativos. A eso le llamamos software de base. Perdonen, pero claro, yo me detuve mucho en esta clase y no llegué a dar todos los temas que había planteado dar, por eso las preguntas eran más de lo que ustedes habían visto. Pero esta sí la vimos. La rápida alternancia entre procesos que realiza la CPU se denomina multiprogramación y la mayoría le acertó. El multiprocesamiento no implica multiprogramación. El multiprocesamiento implica que voy a tener varios procesadores trabajando en paralelo. Entonces, si yo tengo 2 procesadores, ya tengo multiprocesamiento. Pero eso no implica que yo esté usando multiprogramación. Que en la actualidad sí se está usando múltiples procesadores con multiprogramación. Sí, es cierto, pero no son conceptos que uno implica el otro. Pueden ser aislados totalmente. El que respondió tiempo compartido está mal, el que respondió sistema distribuido también está mal. Vamos a la... Se me corre, como que me cambia la pantalla. Vamos a las 6, ¿no? En el multiprocesador simétrico, ya aclaré recién, hablamos de varios multiprocesadores. Pero la ventaja de estos es que el núcleo no se ejecuta en un solo procesador, como era el multiprocesamiento común, sino cuando hablamos de simétrico, hablamos de el núcleo ejecutado en cualquiera de los procesadores que disponemos. Ya lo vamos a ver eso en la clase que viene. Y el tiempo compartido, los usuarios solicitan servicio al mismo tiempo. Cada proceso de usuario recibirá toda la atención del procesador. Cada usuario solo puede compartir recursos, pero no tiempo. Cada usuario dispondrá de 1/n tiempo del procesador, o cada proceso dividirá su tiempo entre los procesadores. Muy bien, el 90% prácticamente contestó correcta la pregunta. Con más de un procesador ya es multiprocesamiento. Sí, Gastón, ya se considera multi porque multi significa varios. ¿Mm? Cuando nosotros hablábamos de multiprocesamiento, lo nombramos como varios procesadores. Todavía no entramos en detalle de multiprocesamiento simétrico y todo eso, que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Está? Así que, bueno, les comento, la filmina ya está subida, toda esta filmina de la clase de hoy, revísenla para que vayan avanzando sobre los temas que vamos a ver la clase que viene. ¿Mm? Los saludos, chicos, no tuvieron ningún problema con la asistencia, así que todos los que se han marcado está correcto. Se pueden desconectar a partir de ahora. Hasta la clase que viene, chicos. Nos vemos. Chao, profe, suerte. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.